Les saludo con la preciosa paz del Señor. Y en esta ocasión quiero dar inicio a esta reflexión, recordando que tenemos a un Dios real y no podemos olvidar de todas sus promesas descritas en su bendita palabra y que varias de ellas han sido cumplidas a través del tiempo y que éstas nos han alcanzado a cada uno de nosotros que creemos en el único y verdadero Dios. Y entre estas maravillosas promesas, recordemos hoy la que está escrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es precisamente lo que hoy quiero no solamente recordar, sino motivar a que nosotros pongamos en práctica esta maravillosa promesa que fue realizada y que se manifestó a principios de la iglesia, pero sobre todo hoy es algo que está vigente, tanto para usted como para mí. Es algo que se ha manifestado y que el Espíritu Santo es real también. Y lo que el Espíritu Santo debe estar haciendo hoy en cada uno de nosotros. Pero aquí nosotros tenemos que recordar que también existen muchísimas personas que no saben de lo que son capaces, que no saben lo que tienen y de lo que podrían hacer. Porque recordemos, Dios nos dio capacidad para resolver nuestros problemas, nos dio inteligencia, nos dio fuerza, sabiduría y muchos dones para que nosotros superemos cualquier dificultad. Nos dio la fortaleza para seguir adelante día tras día. Pero esto con relación a lo material, a lo físico. Pero si nosotros hacemos hoy algo muy importante, recordar que en el área espiritual Dios también nos dio algo especial. Pero dentro de todo esto, ¿cómo saber realmente de lo que somos capaces? Si no hubiéramos tenido que hacerlo, no sabríamos cómo superar. Y es por esto que existen pruebas, problemas, dificultades por las que nosotros tenemos que enfrentar. Y cuando nosotros salimos de todo esto, nos damos cuenta que realmente hemos sido capaces de superarlo. Es paradójico ver que son precisamente estas cosas las que nos hacen más fuertes y mejores. Debemos tener claridad en aquello que el Creador puso tanto en ti como en mí. Y creerlo es fundamental para avanzar y lograr las metas y más grandes conquistas, a pesar de lo difícil que esto parezca. Por lo tanto, yo quiero que me acompañe al libro de Efesios. En el capítulo 3, el versículo 20 declara la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Repito, para que esto esté muy claro. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Y esta segunda parte es muy importante. Según el poder que actúa en nosotros. Yo mencionaba en esta introducción de cómo nosotros a veces no nos damos cuenta de lo capaces que somos y de lo fuertes que somos para superar y tener grandes y buenos resultados en base a las batallas que enfrentamos. Pero aquí es algo maravilloso y especial de estas promesas que Dios tiene, porque es nuestro Dios tan poderoso para que se nos den, dice aquí la palabra de Dios, las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero decía, lo importante de esta segunda parte, según el poder que actúa en nosotros. Y es precisamente este poder que no es mío, este poder que no es suyo, es el poder de Dios en nuestras vidas cuando nosotros le aceptamos a Cristo. Por esto es que la palabra de Dios también lo declara: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y es por eso que nos volvemos nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo tanto, hay una fuerza, hay una potencia en nuestras vidas, y que esto lo es traducido como una fuerza maravillosa y especial que se la traduce a nuestro idioma como dinamita. Imagínese entonces el poder que hay en nuestras vidas cuando nosotros le aceptamos a Cristo Jesús, porque somos templo y habitación de la gloria de Dios. Existe ese poder que está oculto, está cubierto, es un poder que no queremos usarlo, es un poder que lo tenemos muy camuflado, es un poder que nunca queremos que los demás vean. ¿Cómo está ese poder en usted? No estoy hablando del poder que muchos tienen hoy, que la humanidad se está manifestando con un poder demoníaco, con un poder que daña, con un poder que afecta, con un poder que perjudica. No estoy hablando de ese poder. Yo estoy hablando del poder de Dios en nuestras vidas, que no solamente nos permite seguir adelante, y como mencionaba en el libro de los Hechos, que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, y dice, a través de esto nosotros seremos ¿qué? Testigos en cualquier parte de la tierra. Entonces, cuando nosotros aprovechamos, cuando nosotros buscamos la aplicación de ese poder maravilloso de Dios, de esa potencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sabe qué? Puede pasar algo extremadamente maravilloso. ¿Por qué? Ese poder da al ser humano para que nosotros podamos reprender el pecado. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos ese poder que Dios ha puesto en nuestras vidas, da al ser humano poder para reprender el pecado. Y está escrito en la palabra de Dios. Allá en Miqueas, el profeta Miqueas capítulo 3, versículo 8 dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. De la misma manera, nosotros no podemos ser partícipes del pecado. Nosotros tenemos que aprender a denunciar, pero sobre todo ese poder tiene que servir en nuestras vidas para dar el testimonio de lo que realmente Dios ha hecho y sigue siendo en nuestras vidas. Ese poder que actúa en nosotros será más poderoso
que las fuerzas físicas. Ese poder que actúa en nosotros será la fuerza, será lo que realmente necesitamos para seguir adelante, como lo declara también en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando nosotros reconocemos que según el poder que actúa en nosotros, nosotros podemos manifestar el poder de Dios en nuestras vidas, pero con ese propósito de proclamar su bendita palabra, con el propósito de denunciar el pecado, pero sobre todo con el propósito de testificar y de glorificar a nuestro Dios. Tal es así que cuando ese poder esté manifiesto en nuestras vidas, cuando ese poder esté fluyendo y que todos aquellos puedan ver, es porque definitivamente es Dios manifestándose a través de nuestras vidas para demostrar su gloria y su poder. Se dice que existen tres tipos de personas. Unas muy pocas que hacen que las cosas pasen. Muchas personas que ven pasar las cosas. Y la gran mayoría de la humanidad son los que ni siquiera tienen noción de lo que está pasando. ¿En qué grupo usted se encuentra? ¿En aquellas pocas personas que hacen que las cosas pasen? ¿En el grupo de aquellas personas que simplemente ven pasar las cosas? ¿O, lamentablemente, en la mayoría que ni siquiera tienen noción de lo que está pasando? Es por esto que aquí nosotros podríamos darnos cuenta. Si nuevamente recordamos este versículo de Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo está actuando ese poder maravilloso de Dios en su vida? Algo extremadamente diferente, algo maravilloso en nuestras vidas debe suceder en nuestro interior cuando el poder de Cristo está obrando. Es más de lo que podemos hacer o imaginar. Recuerde, ¿cómo está actuando según el poder que actúa en nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Allá el salmista, en el Salmo 84, versículos 5 al 7, la palabra de Dios declara que cuando nosotros nos dejamos llevar por ese poder que actúa en nosotros, dice, qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantiales, hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Mientras más avanzan, más fuerzas tienen, y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. Aleluya. Esto es lo que nosotros debemos sentir. Este es el estilo de vida que nosotros debemos tener. Buscar siempre la oportunidad de estar en su casa alabando y glorificando, llenos de felicidad, llenos de gozo, llenos de alegría, manifestando lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas y convirtiendo ese llanto en manantiales. ¿Por qué? Esto se llenará de bendiciones en nuestras vidas y también nosotros podremos ser de bendición. Hay quienes desarrollan su potencial y llegan a ser hombres y mujeres diferentes que impactan al mundo entero.
pero sobre todo, si nosotros consideramos este potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas, igual podremos ser hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio, para proclamar las buenas nuevas. Que el Señor bendiga poderosamente sus vidas y a toda su familia. Bendiciones.